porque, y al Espíritu Santo porque nos despertó, porque nos permitió estar acá congregados nuevamente. Y después de esa adoración que de verdad ministra bastante y nos llena, ya empezó el Espíritu Santo a llenarnos y en estos días, ya hoy el día 13, ha ido sembrando y llenándonos de sus instrucciones, de su guía, porque Él quiere que renovemos la mente, porque en nuestra mente es donde ocurren las más grandes batallas que tenemos. El verso base o el versículo de este día, que lleva por tema renovando la mente, está en Romanos 12:2. Y escrito está en su palabra: no os conforméis a este siglo, sino que transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este es el versículo base para el día de hoy. Hoy nos corresponde en este día reflexionar sobre lo que el Señor dice en su palabra en este versículo y qué es lo que Él quiere, que es que renovemos nuestra mente. Primero debemos de definir y tener claro algunos conceptos y cómo funciona el pensamiento, cómo nos afecta el día a día. Aquí mente se define como una facultad que permite a los seres humanos percibir, pensar, imaginar, recordar, tomar decisiones y ser conscientes de sí mismo y del entorno. Fíjense todas las cosas que nos permite o lo que es la mente, todo lo que hay en ella, todo lo que podemos hacer, el percibir, el pensar, imaginar, recordar, tomar decisiones y ser consciente. Pero también debemos de tener en cuenta cómo funciona esa mente, cómo nos afecta en nuestro día a día. Y es que tenemos como un ciclo diario, o sí, un ciclo permanente, y es un ciclo mental que tiene que ver con lo que pienso, un ciclo emocional, que es lo que siento, un ciclo de comportamiento, una etapa de comportamiento, cuál es mi actitud y es el resultado. Significa que todas las cosas que vemos, que percibimos y que hacemos en el día a día, entra por este ciclo. Y todo está relacionado, porque lo que pensamos afecta mi emoción. Y como yo siento la emoción, yo actúo. Y de acuerdo a esa actitud, tenemos un resultado. Por eso es que muchas veces decimos que si queremos cambiar el entorno o queremos cambiar, debemos de cambiar nosotros. Si quieres que algo cambie, debemos cambiar nosotros. ¿Por qué? Porque todo empieza en ese ciclo. Nuestra mente, lo que pensamos, maneja mi emoción maneja mi comportamiento y de acuerdo a mi comportamiento, de acuerdo a mi actitud, voy a tener ciertos resultados. En la mente es donde damos la interpretación de todas las cosas que vemos. La forma en que vemos el mundo afecta nuestro mundo interior y la forma de comportarnos y nuestra realidad. Cuando Pablo dice aquí, no conforméis a este siglo, nos está diciendo que no debemos, las cosas que pasan en el mundo, no debe afectar esa parte emocional, no debe afectar ni nuestras emociones, ni afectar nuestro comportamiento, ni alterar nuestros resultados, porque si queremos ver buenos resultados, debemos de empezar a cambiar nuestra mente. Amén. Entonces ya vamos a empezar a desglosar lo que es el versículo como tal, porque todo, como dice la palabra, la batalla está acá en nuestra mente. Cuando dice, no conforméis a este siglo, vamos a definir lo que es la palabra conformarse. Conformarse es aceptar una situación, condición o resultado, muchas veces sin estar completamente satisfecho.
Y muchas veces nosotros estamos en esta situación. No aceptes lo que ves en este siglo, no dejarnos moldear por el mundo. Muchas veces nosotros nos afectan las cosas que pasan a nivel mundial, la situación país, en la comunidad, pero no debemos dejar que esas cosas que se ven o cómo se está manejando el mundo nos afecte a nosotros. Por ejemplo, algo tan sencillo, el decir, como decir buenos días. Últimamente mucha gente ya ni dice buenos días, ni dice gracias, ni dice nada. O sea, ya muchos valores se han perdido. Eso es como está manejando el mundo. Pero nosotros no debemos tomar esa misma actitud, sino ser diferente, como lo manda la palabra. O sea, cuando dice no conforméis a este mundo, es que no debemos permitir que esas situaciones que están pasando a nuestro alrededor nos puedan afectar en nuestras vidas. La palabra transformaos luego sigue, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Transformarse, vamos a buscar la palabra, transformarse, de acuerdo a lo que está escrito aquí, es una traducción del griego de la palabra metamorfo, que es metamorfosis. ¿Pero qué es metamorfosis? La metamorfosis significa una transformación profunda y estructural, proceso mediante el cual un ser vivo cambia radicalmente su forma, sus funciones y estilo de vida. ¿Qué significa esto? Cuando Pablo dice que nosotros debemos transformarnos, o sea, en nosotros debe haber una metamorfosis, debe haber una transformación radical en cuanto a nuestra forma de pensar. Nuestra forma de pensar va a cambiar de una manera radical la forma externa en cómo nos vamos a comportar. ¿Y cómo logramos eso? Debemos manifestar a través de nuestras acciones que en nuestro interior habita el Espíritu Santo. Cuando yo leía esto o escribía esto me llevaba a la prédica de la profeta, que decía que cuando estamos sellados, ¿cómo sabemos que estamos sellados? Es cuando manifestamos el fruto del Espíritu. Entonces, cuando estamos renovando nuestra mente, debemos, en nuestras acciones, se debe reflejar ese espíritu, de cómo el Espíritu Santo está obrando en mí. Por ejemplo, si yo era una persona iracunda que reaccionaba de manera airada o molesta cuando las situaciones no salían como yo pensaba, como yo creía que era, y reaccionaba de una manera no adecuada, si el Espíritu Santo, si estoy siendo transformado a través de mi mente, yo debería ya de actuar de otra manera diferente cuando se presenten ese tipo de situaciones. Entonces, eso está manifestando que estamos siendo transformados. ¿Con qué? Con la renovación de nuestra mente. ¿A través de quién? Del Espíritu Santo que habita en nosotros. En Segunda de Corintios 3:18, vamos a leerlo. Dice, escrito está, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. O sea, nosotros vamos a ser transformados a través del Espíritu Santo. La palabra renovar, la palabra usada en griego es anakainosis, que significa, aquí la desglosan, se desglosa en dos, ana, de nuevo, otra vez, kainos, nuevo en esencia, fresco sin precedente. Significa esta palabra renovar, hacer nuevo desde adentro. Eso nos habla como que debemos de nacer de nuevo.
Eso era lo que el Señor le decía a Nicodemo, que Nicodemo no entendía, que tenía que nacer de nuevo, pero era que tenía que renovar su forma de pensar, su forma de sentir, su forma de actuar para poder ver la manifestación de lo que Dios quiere hacer y de lo que para poder entender cuál es la voluntad del Señor. Esta renovación ocurre a medida que el Espíritu Santo cambia nuestra manera de pensar, a medida que estudiamos y meditamos en la palabra. ¿Cómo el Espíritu Santo va a obrar en nuestra mente? ¿Qué tenemos que hacer? ¿O cuál es la acción que debemos o la determinación que debemos o el compromiso con el Señor? Es el de leer su palabra. Si queremos cambiar nuestra mente y no conformarnos a este mundo, debemos de ver las verdades que están escritas o lo que Dios dice en su palabra. Eso nos va a ayudar o va a hacer que el Espíritu Santo sea el que cambie nuestra mente. Amén. El entendimiento. ¿Qué significa entendimiento? En griego la palabra usada es nous, que significa mente, intelecto, percepción espiritual. Y en hebreo significa separar, distinguir, discernir lo verdadero de lo falso. Cuando renovamos nuestra mente, cuando el Espíritu Santo permitimos que renueve nuestra mente, vamos a tener una mayor percepción y vamos a tener un mayor discernimiento. Y comprobar es experimentar y vivir la voluntad de Dios y descubrir su belleza. Esta enseñanza de transformar la mente yo diría que es importante porque muchas veces nosotros como que sobrepensamos y pensamos y pensamos y esas cosas afectan nuestra manera de ver el entorno. Muchas veces vemos que en realidad está pasando tragedias, situaciones, pero nada de esas cosas nos deberían de asustar, ni de frenar, ni de hacernos sentir mal, ni de deprimirnos, porque si leemos la palabra, si estamos conscientes de las verdades del Señor, deberíamos de tener paz y tranquilidad, porque cuando decía para poder comprender cuál es la verdadera voluntad del Señor, que es buena y perfecta. Muchas veces estamos en situaciones donde nos ponemos a pensar qué hubiese pasado si yo hubiese hecho tal y tal cosa. Y muchas veces nos quedamos estancados en esa situación que si yo hubiese hecho esto, quizás no me hubiese pasado aquello. Pero resulta que cuando estamos conscientes de la verdad que está en su palabra, sabemos que todo lo que nos ha pasado, incluso hasta el sitio y el momento que estamos ahora, ya fue planeado por Dios y que es el momento perfecto, que no podemos estar como cuestionando quizás cosas que el Señor permitió que hiciéramos para poder ir de gloria en gloria, para poder corregirnos, para poder perfeccionarnos, para poder tener conciencia y renovar nuestra mente. Muchas veces, te lo digo porque a mí me ha pasado, a veces vivimos como estancados en el pasado. Yo viví 7 años en Maracay y fue un periodo muy bonito de mi vida. Y luego, hace ya 16 años, me vine para acá, para Tinaco. Tengo 16 años viviendo acá. Y a veces me vienen a la mente cosas como que, ay, no, yo quisiera volverme otra vez a Maracay porque aquí no sé qué más. Y empiezo a quejarme. Entro como en esa parte de conformismo a este mundo. Porque vivimos que a veces la mayoría de las personas viven quejándose. Y cuando sabemos y vemos y decimos, no, esto no es, porque si Dios me trajo para este lugar y ha permitido que yo esté todo este tiempo acá, es porque esa es su voluntad, es porque eso es lo perfecto, es porque hay un plan y un propósito en que yo esté aquí. Entonces ya la forma de pensar cambia, ya la queja desaparece, quizás esta añoranza que nos estanca de cosas que ya pasaron o que queremos cambiar ya desaparece.
La culpa de a veces de las malas decisiones también desaparece. ¿Por qué? Porque decimos, bueno, lo que pasó, el Señor lo permitió. ¿Qué enseñanza? Que Dios me quiere que yo corrija, quiere que yo cambie, quiere que yo modifique a través de las cosas que pasaron y qué puedo hacer para que mi vida cambie. ¿Queremos que las cosas cambien? Muchas veces los psicólogos cambia tú, pero es que todo lo que ellos dicen está basado en la palabra, porque ya Pablo lo dijo. Debemos de renovar nuestra mente para poder que nuestras emociones sean controladas. Si no renovamos nuestra mente, si no permitimos que el Espíritu Santo renueve nuestra mente, vamos a seguir en angustia, vamos a seguir en situaciones repitiendo ciclos. ¿Por qué? Porque no hemos renovado nuestra mente. Incluso si vemos acá que dice que lo que pensamos afecta a nuestras emociones, ¿cuántas enfermedades no son somatizaciones de la parte emocional? Las alergias, las gripes, hay algunas que son emocionales, producto de las emociones. ¿Por qué? Porque no controlamos o porque no hemos renovado nuestra mente. ¿Y cómo renovamos nuestra mente? A través de la lectura, de la meditación, de la palabra de Dios, y así el Espíritu Santo puede renovar nuestra mente. Esta es una enseñanza bien bonita, y yo diría que determinante y para reflexionar en el día a día de cómo estamos pensando. Lo que estoy pensando está conforme a la verdad que está escrita en su palabra. Muchas veces decimos, no tengo fuerza, no estoy cansado, o tengo miedo de hacer esto. Pero ¿qué dice la palabra? El Señor no me dio espíritu de temor, ni de cobardía. No nos dio ese espíritu. Entonces debemos estar pendientes de qué es lo que estamos pensando y si lo que pensamos está conforme a lo que la palabra de Dios dice. Porque esa es la única forma en que podamos ver que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Que lo que me ha pasado hasta ahora ha sido porque Dios lo ha permitido, porque tiene un propósito para cambiar mi vida, y a partir de lo que yo estoy aprendiendo, a partir de lo que ya su palabra me está enseñando, yo puedo renovar mi mente y poder tomar mejores decisiones y obtener mejores resultados. Por eso la alabanza que colocamos al principio ministra, porque queremos y anhelamos llegar a la mente, tener la mente de nuestro Señor Jesucristo, mirar como Él miraba, pensar como Él pensaba, pero Él pensaba conforme a lo que ya el Señor había estipulado en su palabra. Por eso en cada situación que se veía difícil, se declaraba la verdad. ¿Cuántas veces nosotros no nos angustiamos porque no tenemos, a veces abrimos y la nevera está vacía o no tenemos el suficiente dinero y nos empezamos a angustiar, nos empezamos a quejar, comienza en la mente a maquinar y no declaramos y no pensamos en lo que el Señor dice? Por lo menos si no tenemos nada que comer, dice la palabra que el Señor no ha visto, no hay justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Es una verdad que debemos de repetirnos para no angustiarnos cuando estamos pasando por esa situación. Y cómo reaccionamos ante las adversidades van a depender de cómo tengamos nuestra mente. Si no tenemos a Cristo en nuestro corazón, si no tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros, renovando nuestra mente, las cosas que van a pasar, que están escritas, que van a pasar, que todo se va a poner más difícil, no vamos a poder soportarlo si no tenemos una renovación en nuestra mente. Si no creemos que después de lo que está pasando, de lo que pase, tenemos al Espíritu Santo, que para eso nos lo dejó el Señor, que es nuestro ayudador, nuestro consolador, el que nos va a guiar a toda verdad, el que nos va a decir, va a aumentar nuestro discernimiento, va a afinar nuestro discernimiento,
Pero para eso debemos de renovar nuestra mente, para poder tener paz en medio de la tormenta, para que cuando estemos en esas situaciones difíciles podamos pensar en las promesas del Señor y podamos declararlas y podamos caminar en ellas. Y así poder tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Por eso lo logramos cuando renovamos nuestra mente, cuando en medio de las situaciones difíciles podemos cambiar la forma de verla conforme lo está viendo el Señor. Miren, yo tengo un hijo de 15 años y cuando estudiando de esto de renovar la mente, de verdad que ha sido, para mí todos estos años ha sido de renovación porque todos pensamos tener, cuando estamos embarazadas, pensamos tener, no, visualizamos a nuestros hijos de una y que otra forma. Y a mí me tocó una bendición porque a los 3 años a mi hijo me lo diagnosticaron autista. Y fue un golpe tremendo, tú, allí para todos, para mí, para su papá, para la familia completa, para todo el entorno, porque tuvimos que cambiar todo nuestro estilo de vida, incluso hasta nuestra manera de pensar, para poder comunicarnos con él. Yo tuve que leer y ver cómo se originaba el pensamiento humano y cosas que nos parecían tan sencillas a nosotros, a ellos era como entrenarle su mente para que ellos pudiesen entender o para que él pudiese entender su entorno y su familia. Todo lo que lo iba a rodear, porque él no entendía muchas cosas. Y fue un momento en donde se tuvo que tomar una decisión y en vez, claro que sí, por supuesto que vivimos una etapa difícil, vivimos un periodo como yo diría como de duelo, de aceptación. Pero cuando aceptamos la situación, todo empezó a fluir. Yo diría que fue el Espíritu Santo que fue direccionando todo, porque con ese diagnóstico fue que yo llegué a los caminos del Señor. Gracias a eso yo estoy hoy aquí predicando de la palabra, porque fue una etapa en donde yo decía, Señor, porque yo tenía como el control de muchas cosas y cuando me dan ese diagnóstico, yo decía, wow, esto yo no lo puedo controlar, aquí yo no puedo resolver, aquí solamente un milagro es lo que puede cambiar esta situación. Y creyendo en eso, bueno, el Señor me fue llevando, una amiga mía me invitó a un servicio. Yo no sabía que era un servicio de una iglesia cristiana, yo pensé que era de la católica. Y cuando llegué allí, wow, fue algo tremendo. No paré de llorar desde que llegué. Y al final los pastores oraron por mí, oraron por mi hijo. Y empezaron a suceder cosas maravillosas. Juan Pablo tenía terapias de lenguaje ocupacionales, psicológicas, y todo fue avanzando de una manera tremenda. Lamento que no esté mi tía Marucha acá hoy, porque ella también formó parte de lo que pasó del avance que dio Juan Pablo. Los médicos se sorprendían porque decían que cosas que se lograban en años, el niño lo estaba logrando en meses. Y de las cosas que decía que no podía hacer, las hace, como palabras que no me iba a decir nunca te amo, mamá. Mi hijo me lo dice. Que iba a estar desconectado del mundo, que no se iba a poder comunicar. Mi hijo habla demasiado. Habla mucho, ahora se comunica demasiado y de verdad fue un milagro que hizo Dios en él. Pero veo el punto en que si nos hubiésemos quedado estancados y dejándonos llevar por lo que dice el mundo, si nos hubiésemos conformado al diagnóstico médico que decía que no va a hacer esto, que no va a hacer aquello, quizás la actitud hubiese sido, pero ¿qué voy a hacer yo perdiendo el tiempo llevándolo
a terapias, llevándolo al médico, si ya el diagnóstico está y dice que él no va a avanzar más de allí. Sin embargo, la actitud fue diferente. Decía, si hay una puertica, si hay una posibilidad, entonces por allí yo me voy a meter. La actitud mental fue diferente y el resultado es diferente. Para la gloria de Dios, mi hijo está en 4º año, en liceo normal, regular, está integrado totalmente, con una buena relación con sus compañeritos de clase. Y cuando yo veo todo lo que hemos tenido que caminar, yo le doy las gracias a Dios porque de verdad, solamente creyendo en lo que está aquí, creyendo que hay un Dios, que en Él todo se puede, que Él es el que renueva nuestra fuerza, que Él es el que nos da esas ideas para poder seguir adelante, que es el que nos contacta con las personas correctas para poder cumplir un propósito y manifestar su gloria. Entonces, quizás muchos dirán, cónchale, en otra situación dirían, wow, me tocó a mí, ¿por qué a mí? ¿Por qué los demás sí pueden tener a sus hijos que hacen X y tal cosa? ¿Por qué a mí me tocó esto? Pero yo hoy digo, esto es lo perfecto. Esta es la voluntad de Dios, que es buena, que es agradable y que es perfecta. Y así deberíamos de pensar cuando se nos presentan esas situaciones, pero todo eso ocurre cuando renovamos nuestra mente, cuando tenemos la mente de Cristo y cuando miramos más que el propósito terrenal, el propósito eterno que tiene cada uno de nosotros. Por eso, renovaos. El Señor quiere que en estos 40 días nosotros renovemos nuestra mente, renovemos nuestros pensamientos, para que esas emociones que quizás nos puedan perturbar se alineen a la voluntad y podamos tomar decisiones y acciones conforme a la voluntad del Padre. Y podamos ver esos resultados, esos milagros, esos pequeños milagros día a día. Yo, con las terapias de Juan Pablo, creo que le comentaba a la pastora Selene durante la vigilia, para mí todo era un milagro. Que mi hijo me mirara a los ojos, que decían que no lo podía hacer, eso es un milagro. Que él me diga te amo, es un milagro. Que él esté hoy, a pesar de su condición, porque ahora tiene otro diagnóstico, que es distrofia muscular Duchenne, de acá, bueno, Señor, hágase tu voluntad. A pesar de eso, está integrado, está estudiando, llevando una vida normal, haciéndolo sentir que él es una personita totalmente normal, solamente diferente, pero con todas las capacidades de una persona normal. Él es perfecto así como está. Y bueno, y por supuesto, siempre de la mano de Dios renovando nuestra mente. Entonces, el mensaje de esta mañana, con el tema de esta mañana es transformaos, renueva tu mente. Tengamos la mente de nuestro Señor Jesucristo y dejemos que el Espíritu Santo sea el que la transforme, pero para eso debemos meditar en su palabra, leer su palabra, escudriñar su palabra, para poder dar otra interpretación a lo que nos rodea conforme a la verdad que está escrita en su palabra. Amén. Y el reto de esta mañana es determinar áreas en donde nos estamos conformando a este mundo. Está dividido en 3. El segundo es qué verdad revela Dios en esa área. Y la tercera, qué acción voy a tomar para alinearme a la voluntad de Dios. Y me gustaría cerrar esta reflexión
Ajá, dime más. Dicte lo más detallado, porque a mí me gusta copiar todo y llevo Ah, todo ok. aquí anotado. La primera, determinar áreas en donde en donde nos estamos conformando a este mundo. La segunda, ¿qué verdades revela Dios en esa área? Hay como un micrófono conectado por allí. La tercera, ¿qué acción voy a tomar para alinearme a la voluntad de Dios? Ya, hermano, me gustaría que Pastor, Dios te volviéramos a bendiga. que volviéramos a escuchar la adoración. Amén, hermano.